Yeah, ya entramos en vivo. Hola, 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 ¿cómo están? Creo que sí. Vamos a asegurarnos de que estamos en vivo. Se oye muy raro. A ver, déjame, bajo un poquito. A ver, ahí está mejor. Creo que ahí está mejor. Bueno, ya estamos en vivo. Finalmente. A ver, déjame ver. Del miedo a la potencialidad, ¿sí? A ver, se escucha un poco raro, permítanme. Está bien, está bien. Ok, bueno, se escucha un poco extraño, pero esto es literalmente lo que pasa cuando hago algún cambio aquí en mi sistema. Saludos, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el miedo y cómo podemos trascender, cómo podemos ir del miedo a la potencialidad. Ese va a ser el tema principal de hoy. Algunas personas me han dicho, es que a veces tu introducción es demasiado larga, no dices nada. Te veo un ratito y después digo, es que ¿de qué va a hablar este tipo, este hombre? Entonces mejor me voy a otro lado. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a... y discúlpenme, ahorita voy a empezar a ver mi teléfono también porque voy a compartir. A veces también me han dicho, es que ves mucho tu teléfono, es una falta de respeto. Pero esa es la razón por la que hago. Como this is a one man show, soy el único que está aquí produciendo sonido, audio, video, cámara, luces, todo. Entonces a veces por eso estoy como loco haciendo mil cosas a la misma vez. Pero esa es la intención. La intención es hablar sobre el miedo en este video y vamos a hablar sobre cómo yo he estado meditando mucho sobre eso, cómo el miedo enferma la mente y la mente tiende a enfermar el cuerpo, porque si dejamos que el miedo tome control absoluto de nuestras vidas, entonces podemos de hecho enfermarnos y es muy probable. Y aunque no voy a hablar específicamente de eso porque es un tema muy bueno. Hola Lenin, ¿cómo estás? Saludos. Es un tema muy profundo y vamos a tocar algo por encimita. Vamos a empezar con lo más básico que es el miedo, de dónde proviene, por qué lo sentimos, por qué, qué es lo que lo genera, cómo podemos convertirlo, cómo podemos hacerlo nuestro aliado, porque el miedo es algo inevitable y por qué no sentir miedo también puede tornarse un poco contraproducente. Hay un par de historias que voy a compartir con ustedes. Pero bueno, voy a compartir en algunos grupos, ojalá, y bueno, como siempre, agradecido con los grupos que me dan la oportunidad de compartir. Y bueno, ya estamos aquí, parece que se escucha bien todavía, vamos a entrar de lleno a este tema. Bueno, del miedo a la potencialidad. Hey, gracias por compartir nuestros conocimientos. No, gracias Lenin por estar aquí y bueno, por toda esta avalancha de situaciones que hemos creado últimamente. Extremadamente emocionado, no excitado, okay, emocionado por todos estos cambios que vienen y cada vez más cerca de esta oportunidad de compartir, de esta oportunidad de potencializar, que es una palabra tan potente que se me está volviendo una palabra de mi léxico personal constante, es la potencialidad, es cómo desarrollar nuestra potencialidad. Porque es importante tomar conciencia de que podemos ir mucho más allá, porque el otro día decía mi amigo Len, es que todos vivimos al límite, es cierto, todos vivimos al límite, pero como estábamos diciendo en la conferencia, no conscientemente, eso es la gran diferencia, es tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo, porque siempre hacemos lo mejor que podemos, pero no conscientemente. Una vez que tomas conciencia de eso que estás haciendo, puedes empezar a hacer esos cambios pequeños. No tiene que ser un cambio abismal, no tienes que ir de 0 a 100 en 10 segundos, o sea, es simplemente tomar conciencia. Y más que nada, y es de lo que hablo yo y diferencio a veces con muchas personas allá afuera, no es buscar la felicidad en otro lado, en otra situación, en otro tiempo, en otra posición. Yo digo que si no puedes ser feliz con lo que tienes hoy, si no puedes ser agradecido con lo que ya tienes y decir, tengo demasiado, tengo vida, tengo salud, tengo una familia, tengo un techo, y a lo mejor hay diferentes situaciones que tenemos las personas, pero el solo hecho de tener la posibilidad de vivir para mí es una ganancia. Para mí eso es tener éxito ya. Yo soy exitoso porque tengo conciencia de ser. De ahí, bueno, puedo añadir más cosas que van a ayudar que mi vida sea un poquito mejor, a disfrutarla un poco más, pero no solamente eso, sino ayudar a los demás a que disfruten más de este proceso que yo le llamo, de este sueño, de este pequeño escalón hacia otros niveles de conciencia. No sé, no me quiero meter demasiado en eso, pero bueno,
Saludos, saludos para todos los que se conectan, los que se van a conectar y los que lo van a ver después. Ojalá. A ver, ¿quién me llegó? Buenos días, Adrián. Ok. Bueno, ahorita respondo a ese mensaje. All right. So, del miedo a la potencialidad es el tema de hoy. Estaba muy desconectado de esta onda de sinapsis. Como dije, he estado digiriendo muchas situaciones que se han estado generando en mi vida, pero aquí estamos ya de regreso con toda la potencia y con toda la actitud. El miedo es el principal instinto de supervivencia. Eso es lo que dicen los expertos. Ahorita vamos a hablar sobre Sigmund Freud, como sea que lo conozcan. Este señor que es el padre del psicoanálisis, es el padre de esta técnica que se encarga de, y aunque ahorita ya salieron con el contraanálisis, que bueno, para mí es que nos ponemos demasiado complejos en el afán de ser los innovadores, pero creo que no es necesario reinventar la rueda. Ya existe mucha información allá afuera que nos puede hacer entender este hermoso aparato que tenemos aquí, que es el cerebro y es la antena que se conecta con la conciencia y todo esto, pero no sé. Los Homo sapiens desarrollaron el miedo y los mantuvo vivos en tiempos críticos. Para mí, esta foto es muy reveladora. Si alguien no ha visto esta película, se la recomiendo. Se llama The Croods, algo así. No sé si se puede traducir Los Cavernícolas en español. Pero esta es una película que habla sobre ese proceso del miedo. Como ya ven que hay muchos... estaban los Netherlands, estaban los Homo erectus, estaban todas estas otras... especies de humanos, pero los únicos que sobrevivieron fueron los Homo sapiens. Y desde mi punto de vista, y leyendo obviamente a muchos expertos en esto, el miedo fue lo que nos mantuvo en la cueva el suficiente tiempo para mantenernos a salvo, porque fue lo que no nos mantuvo allá afuera, sin miedo y siendo demasiado libres, y entonces te pisaba el mamut o te comía la víbora esta gigantesca que había en aquellos tiempos, imagino. Estoy hablando de hace más de 3 millones de años, la época del Homo sapiens, que fue hace muchísimo tiempo. O sea, el paleolítico, que fue ya cuando el hombre o el humano fue un poco más como somos hoy, fue hace 2.5 millones de años. Entonces estoy hablando de hace muchísimo tiempo. El miedo fue un instinto que fue decisivo a la hora de sobrevivir, y es lo que nos mantuvo a nosotros en las cavernas, de cierta manera, podríamos decirlo de esa manera. Hola, ¿cómo están? Loren, no sé si estás por ahí. Saludos Rubén también, saludos. Sí, esa película estuvo súper buena y habla sobre este proceso. Para mí fue el proceso del miedo, porque vemos aquí a Eva, que no sé por qué le pusieron Eve. Bueno, yo sí sé por qué, obviamente porque hay muchas conexiones entre la Biblia y la ciencia. Yo no creo que la Biblia... Yo creo que la ciencia está alcanzando la Biblia, así es como lo veo yo. Entonces vemos a Eva, que fue la que empezó a desarrollar esa hermosa capacidad de los humanos, que es la curiosidad. Ya fue, para mí el miedo trascendió un poquito más. El miedo trasciende un poco más y fue la mujer, desde mi punto de vista, y por eso Eva es la que come el fruto prohibido. No nos vamos a meter en eso, pero Eva es la que empieza a usar la curiosidad, porque la mujer, bueno, la ciencia dice que usa más el cerebro derecho que el izquierdo, que según la ciencia el cerebro derecho es más imaginativo, más soñador, más abstracto, más el lenguaje no verbal o la realidad no verbal, es todo aquello que podemos imaginar. El hombre somos más lógicos, es más, hoy pensamos en consecuencias, no siempre obviamente, pero somos más lógicos. Ahorita vamos a ir a esto porque es un tema demasiado complejo. El miedo se convierte en el principal motivante para los humanos, acompañado con la curiosidad, obviamente. La curiosidad fue el complemento decisivo del miedo. La curiosidad es la capacidad de encontrar el placer en el conocimiento. Esta es una de mis frases favoritas. La curiosidad, voy a hablar un poco más lento, no voy a ir tan acelerado. La curiosidad es la capacidad de encontrar placer en el conocimiento, en el aprendizaje. Entonces yo creo que la curiosidad, aunque unos dicen mató al gato, cierto, pero acompañado con el miedo, en este instinto, como vemos la cara del papá Gru, de siempre estar alerta y de siempre estar en miedo, pero con el conjunto que es la curiosidad, que fue lo que desarrolló Eva, pues empieza a desarrollar ya la humanidad a un nivel un poco más estable, pero como dije, con esa intención de siempre descubrir nuevas fronteras. No sé, así lo puedo decir yo. Entonces, saltamos hasta este señor, que es Sigmund Freud, que de hecho el otro día mi amigo Lenin me comparó con este señor. Muy acertado, porque sí, yo leo mucho a este señor, de las mejores lecturas que he tenido son de este señor, que es el padre del psicoanálisis, aunque a veces me saca mucho de onda sus teorías sobre que
la razón por la que nos gustan los senos es porque nos recuerda a nuestra madre, que es lo que dice él, ¿me entiendes? Entonces, bueno, así como que, a ver, pero no me voy a meter en eso porque obviamente es un shock muy grande para nosotros los hispanos al menos, porque estamos así como que, ¿cómo? No, eso no tiene que ver con mi mamá, pero según él sí. Pero por eso es el padre del psicoanálisis, porque es una persona extremadamente inteligente, que conoce esta maraña que es la conciencia humana, más que nadie. Es el padre del psicoanálisis. Bueno, él ha propuesto que esta parte de nosotros los humanos, que es como dije, es una parte esencial de nuestra supervivencia, de nuestra sobrevivencia, se puede dividir en 3 partes que son muy similares, que es el miedo, que lo tenemos hasta allá, es un instinto de supervivencia, es el temor, que el temor ya viene más consolidado a temores específicos. O sea, yo tengo miedo de hacer el ridículo en público, que es uno de los miedos más grandes que tenemos. Yo tengo miedo a tener la bragueta y estar hablando en público y que se me vean los chones, o a traer un moco aquí que nadie me diga. Yo tengo miedo a ser rechazado por mi entorno sociocultural, que somos criaturas sociables por naturaleza. O sea, eso es 100% comprobado. Todos estos antisociales no es cierto. O sea, se buscan su grupito de antisociales también. Entonces no es cierto que pueda haber un antisocial, ¿cómo puedo decirlo? Un anarquista de verdad, verdadero, porque los anarquistas esos van y viven allá en la montaña solitos, ¿me entiendes? Pero esto, bueno, es otro tema. Y existe también el terror, que el terror ya es ahí donde entramos a una conciencia no verbal. No sabemos ni qué onda, pero estamos completamente friqueados, y por eso puse el ejemplo de la parálisis del sueño, donde el cuerpo se desconecta de esta conciencia natural de los humanos antes que el cerebro. Entonces el cerebro como que se saca de onda porque no entiende qué está pasando. Y por eso nos pinta todas estas cosas terroríficas y dice mucha gente que se te sube el muerto y todo esto, que no ha sido comprobado científicamente, que el problema es que el cuerpo se desconecta antes que el cerebro. Entonces el cerebro, en el afán de despertarte, crea este estado de terror y quiere despertarte, y a veces no puedes y estás así como, y por eso te sientes inmóvil, porque estás consciente de ser, pero no tienes esas conexiones, desconectaste tu cuerpo literalmente. Ese es el terror. El terror es cuando todo se sale de proporción, cuando no hay una explicación para lo que estás sintiendo. Ese es el terror. Y el terror es paralizante también. Por eso Sigmund Freud separa esta parte natural de nuestra supervivencia. No necesariamente se trata de vencer nuestros miedos. No tener miedo tampoco es natural, porque cuando no tienes miedo, entonces puedes caer en la locura, ¿ok? El miedo es muy bueno y por eso lo vamos a desglosar en este video, porque no tener miedo desde mi punto de vista es la locura. Y no solamente desde mi punto de vista, sino los expertos lo dicen. Una persona que no tiene miedo tiene un trastorno psicológico. Es aquella persona que asesina a otras personas, aquella persona que tiene una enfermedad psicológica. Es algo, y a veces no solamente es psicológica, sino es alguna parte de su cerebro no se desarrolló de una manera natural y no hay una capacidad por sentir, por ejemplo, empatía por los demás. Es decir, pueden hacerle daño a otras personas sin sentir absolutamente nada. Entonces eso es también una enfermedad. Para mí el miedo es parte muy, muy fundamental en el desarrollo personal natural enfocado a un bien colectivo. Para mí eso es más que todo. Era un tipazo. Qué tema tan fascinante. Sí, a la otra me invitas. Oye, sí, brother, sí lo vamos a hacer. Pero como puedes ver ayer, es que, y no me estoy quejando, pero, y ayer me lo dijo otro amigo, de hecho hablé con Miguel Martín un ratito y me estuvo dando estos coscorrones. O sea, tienes que ya saber lo que quieres, qué vas a hacer, para dónde te vas a ir. Y sí es cierto, mi vida es un poquito así como que el va y ven. Ayer tuve problemas con mi sistema, no son problemas, son retos, son oportunidades para trascender, porque empecé a moverle ahí y ya sé que tengo que hacer esto, un test antes, o sea, estoy aprendiendo de todo, pero tú sabes cómo es esto, a veces sí tenemos tiempo, a veces no tenemos tiempo. De hecho, este video iba a salir ayer en la noche, que era uno de los mejores horarios, pero bueno, lo estamos haciendo hoy porque no pasa nada, porque seguimos adelante y porque no hay problemas, sino retos para trascender, para mejorar, para aprender y para ser mucho mejor. Pero sí, brother, definitivamente hay que hacer esto. A ver, tengo por ahí, si me dan un segundito. Pero ¿qué opinan sobre este tema? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué son los miedos
más recurrentes, porque todos tenemos esos miedos. Obviamente las pesadillas para mí es esa práctica del miedo, ¿ok? O sea, es llevar esos temores, porque son temores específicos. Esa es ¿cómo se puede decir? Ese es el punto de los temores, es que son temores específicos sobre algo en específico. El miedo es un instinto, simplemente sientes miedo y te mueves. El miedo te hace que te muevas, el temor no tanto y el terror mucho menos. De hecho, el terror paraliza completamente. Pero bueno, vamos a seguir compartiendo por ahí un poquito. Entonces después me topo con este personaje. ¿Estoy grabando? Ni me acuerdo si estoy grabando. Sí estoy grabando. Perfecto. Me topo con este personaje que es el proyeccionista. Estudiando a Sigmund Freud por ahí. De repente mi hijo quiere hacer este disfraz. Y esto me choquea a un nivel, no tienen una idea qué tanto, porque esta representación, el proyeccionista, creo que somos todos los humanos. Creo que la mayoría de los humanos somos como este personaje. Proyectamos nuestra realidad. Por eso este personaje es por eso me encantó este personaje. El miedo es un mecanismo de defensa de nuestro cerebro para protegernos de nosotros mismos. Y es la verdad. O sea, el miedo es una proyección holográfica. Los miedos constantemente nos protegen de nuestro entorno. Pero ojo, podemos crear una realidad subalterna o podemos crear una realidad tan enfermiza que es una proyección desde nuestros propios miedos basado en algo completamente irreal. El miedo nunca es real. Yo quiero decir, o me gustaría fundamentar eso, que el miedo casi siempre es una proyección de nuestra mente en el afán de protegernos de nuestra propia incapacidad por resolver nuestros propios problemas. Porque tenemos un ejemplo como el de Stalin, tenemos un ejemplo como el de Hitler, tenemos un ejemplo como el de Donald Trump, que tienen este terror a las cosas, a lo diferente, a otras razas, porque es miedo. Porque yo estoy seguro que, Stalin era un poquito diferente, era más bien miedo al capitalismo, que sí, ni uno es bueno ni el otro es bueno, o sea, no me voy a meter en eso. Hitler, tenía miedo a otras razas, él quería ser supremo de los demás, quería que la raza blanca y de este tipo genético fueran supremos. Todo está siempre iniciado por el miedo, y el miedo, cuando no es bien digerido, puede causar problemas. Por eso vamos a ir hasta allá ahorita. Tenemos a un Donald Trump queriendo construir una pared con México porque tiene miedo, por ejemplo, a la caravana que viene ahorita avanzando hacia Estados Unidos. El miedo, entonces, cuando no es digerido de la manera correcta, puede ser muy tóxico. El miedo es el causante de las guerras, el miedo es el causante de todos los problemas que tenemos en el mundo, porque no hemos tomado el tiempo para tomar conciencia, y es una redundancia obviamente, para tomar conciencia sobre esta parte natural de nosotros los humanos. Lo queremos deshacer. Los egipcios tenían cámaras donde entraban y ahí los ponían con sus peores fobias. El miedo siempre ha sido un tema muy, muy importante en esta evolución de la conciencia humana, pero lo hemos visto de la manera incorrecta desde mi punto de vista. Llegamos entonces a este tema tan poderoso que son las mentiras positivas y las verdades negativas, que las aprendí en el libro de ¿Por qué el budismo es cierto? Uy, ni me estoy fijando. Excelente. El miedo, gracias. Mini la araña, wow. Me gusta ese nombre, ¿ok? A la otra me invita, sí, brother. Gracias, Loren, por el comentario. Mi miedo más grande es no trascender. Ahorita vamos a llegar a eso, bro. Este tema va para allá. Va para allá. Lenin, sí, pues todos estos personajes que el miedo los paralizó, o el miedo los hizo hacer cosas un poquito extremas. Pero todo tiene que ver con el miedo, todo tiene que ver con nuestra incapacidad por solucionar nuestros problemas. Eso para mí es el miedo tóxico. Pero bueno, llegamos a este tema que es un poquito complejo, son las mentiras positivas y las verdades negativas, que habla en el libro de ¿Por qué el budismo es cierto? ¿Qué es una mentira positiva? Bueno, una mentira positiva es esta proyección de nuestro cerebro para protegernos. Como dije, siempre el cerebro nos quiere proteger. La función principal de nuestros instintos, de la zona límbica, del el complejo R, o el cerebro reptiliano, el cerebro, no sé cómo le puedo llamar, porque parece que ya no le quieren llamar al cerebro reptiliano porque confunde a muchas personas. Pero la función principal de esta maquinita perfecta es inventar mentiras para protegernos, porque esto
esa es una representación, ¿es una víbora o es un palo? Bueno, no le importa al cerebro qué es, lo único que le importa es que salgas corriendo tan rápido como puedas. O sea, hay una amenaza, no importa si es real o no, estas son las mentiras positivas que inventa el cerebro, no importa si la amenaza es real o no, lo único que importa es que tienes que salir corriendo. Y de hecho tu cerebro, por ejemplo, vas caminando por el bosque y escuchas un ruidito en algún matorral, tu cerebro te pinta una víbora de cascabel, entonces no le importa si es verdad o no. Lo único que le importa es que salgas corriendo, ¿ok? Ese es un instinto de supervivencia. ¿Cuáles son las verdades negativas? Las verdades negativas es que estas dos comidas te van a proporcionar energía para funcionar, pero una de ellas es mejor para ti que la otra. En la gran mayoría de los casos vamos a escoger a la dona, ¿me entiendes? Vamos a escoger a la dulce, al azúcar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro también se inventa estas verdades negativas. Cree que si agarras la dona vas a disfrutar, pero también vas a conseguir esa energía, cosa que no es cierto. Entonces, yo sé que este es un tema muy complejo, el tema de las mentiras positivas y verdades negativas, pero en sí mi punto es que el cerebro te inventa esas historias porque tú sabes que te conviene comerte la manzana, pero no, optas y te comes la dona, ¿cierto o no? En el caso de las muchachas saben que es mejor conseguirse un hombre estable, un hombre, un nerd, un lentudo, un hombre que estudia, que trabaja duro, pero no, ¿qué es lo que hacen? No, se van y escogen al muchacho valiente, al muchacho al alfa, al mujeriego, o sea, ¿por qué? Porque es un instinto de supervivencia, pero como no sabemos diferenciar esa información, como no sabemos desglosar esa información, tomamos decisiones, pero es nuestro cerebro el que crea estas realidades. Las mentiras positivas y negativas, el miedo nos hace tomar decisiones porque proyectamos una realidad personal. Entonces, esto es con el afán de amplificar mucho más cómo el miedo puede convertirse tóxico cuando nos hace correr de un palo que parece víbora o cuando nos hace comernos una dona porque tenemos hambre en vez de comernos una manzana. El miedo, según Sigmund Freud, se puede convertir en disfuncional. Es muy fácil que se convierta en disfuncional y de hecho en la gran mayoría de los casos se convierte en el miedo disfuncional. Es el delirio de persecución, es uno de los miedos más grandes que existen en la humanidad. Todos son mis enemigos, todos están contra mí, todos me quieren ver abajo, todos me quieren... O sea, ese es el miedo disfuncional, porque es un miedo que tenemos. El miedo disfuncional crea una realidad tóxica, porque el miedo, más que ser nuestra chispa motivante, se convierte en nuestro opresor. Es de lo que estaba hablando ahorita de un Donald Trump que quiere construir un muro. Este país está basado, o gran parte de la gente de este país quiere tener armas porque tienen miedo a que alguien venga y le robe su cámara, su computadora, su troca. O sea, tienen mucho miedo a perder algo que creen que es de ellos, cosa que nada de esto es de nosotros. Todo esto es prestado, estamos aquí de pasadita, pero como no hay una toma de conciencia, entonces tenemos miedo y usamos el miedo para atacar a otros y usamos el miedo para lastimar a otros. O sea, las leyes son más que nada basadas en el miedo a que la gente va... Obviamente sí son necesarias las leyes para mantener también un proceso ordenado, pero el miedo juega un rol importantísimo en todas estas decisiones. Son las guerras, es el miedo a la competencia. O sea, ¿por qué no nos unimos como hispanos? Porque nos vemos como competencia. ¿Por qué no nos unimos todos en una sola voz y decir, a ver, todos somos hispanos y tenemos que unirnos? Y ni siquiera se trata de ser hispanos, porque otro de las partes tóxicas que causa el miedo en los humanos es el nacionalismo. Yo soy blanco, tú eres moreno, yo soy mexicano, o sea, todo eso está basado en el miedo y por eso tenemos que conquistar el miedo. Y el miedo se va a convertir en un tema. De hecho, ayer había otro chavo que estaba hablando sobre el miedo. Había 2 personas hablando sobre el miedo. A mí se me hizo completamente revelador. Hoy en la mañana me di cuenta que otro chavo que habla sobre superación personal, que es mucho más famoso, o sea, mucho más reconocido que Adrián, que yo, bueno, estaba hablando sobre el miedo. De hecho, hay otros amigos de aquí del Metroplex, mi amigo Héctor y Marta, que van a hablar sobre el miedo también. ¿Por qué? Porque este tema del miedo ya es necesario que hablemos sobre él para entender que nos está afectando para evolucionar como una conciencia humana, para evolucionar como un planeta que ya no se va a dividir en países, sino vamos a ser humanos todos, vamos a ser hermanos. Entonces es necesario hablar sobre el miedo, porque el miedo nos causa
rencor con las personas, por qué el miedo nos causa competencia con las personas, porque tenemos miedo y porque no hemos desarrollado nuestras capacidades personales. Por eso es del miedo a la potencialidad. Una vez que tomas conciencia de tu potencialidad, ya no le tienes miedo a nada. O sea, ya que venga alguien que hace lo mismo que tú, oye, ven, vamos a amplificar esto, vamos a hacernos más fuertes los dos juntos. Eso es lo que nos falta a nosotros los hispanos. Tenemos mucho miedo de los demás hispanos. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad consciente de nuestras habilidades. Entonces la pregunta es, ¿vamos a obligar a las personas a que sean buenas? Eso es algo que añadí aquí porque el miedo nos hace comprar una pistola más grande y creernos los buenos. ¿Me entiendes? O sea, no, porque el otro día platicando con un amigo le digo, la única razón por la que hay guerras es porque dos partes creen que son los buenos. Entonces, obviamente hay una necesidad por sobrevivir, hay una necesidad por proteger a nuestras familias, pero ¿en qué punto en qué momento vamos a llegar a un acuerdo donde digamos, oye, es que a lo mejor esto es solamente miedo? No quieren dejar pasar a la caravana, obviamente, porque hay un miedo tremendo. La gente de aquí tiene mucho miedo a que estas personas vengan, pero estas personas no han tenido otra oportunidad, entonces tienen que moverse. El miedo nos mueve. Ven, la caravana es un excelente ejemplo. La gente de Honduras se está moviendo porque tienen miedo a quedarse en su país, porque no han desarrollado la capacidad para solucionar su vida en un nivel local. O sea, tienes que estar en un profundo sentimiento de miedo para tomar esa decisión, e irte caminando hasta Estados Unidos. Mis respetos para ellos, pero esa caravana está fundamentada por el miedo, y el hecho de que no los van a dejar pasar a este país también está fundamentado en el miedo. Entonces, por eso es importante hablar sobre el miedo, para saber cómo podemos usarlo para que siga siendo un incentivo y seguir progresando. Bueno, no me quiero alargar demasiado ahí. Alejarte del dolor y acercarte al placer en base a tu percepción o el significado por otra cosa. Los hombres como nosotros, medios nerd. Exacto. Bueno, así es. O sea, la mujer como que se va más por el machote así super alfa, pero... Y su mamá le dice, no te cases con el que más quieres, cásate con el que más te quiere. Pero es por eso, es porque nuestro cerebro inventa todas estas cosas. Y el punto de estas mentiras positivas y verdades negativas es simplemente amplificar que a veces todo es una percepción, todo es una proyección. O sea, nosotros podemos... Hello, mijo, ¿qué pasa? ¿Ya se acabó? Ay, mijo. Pues ponle next. Permítame, sorry. A ver, vamos a ver. Sorry guys, estoy de niñero. Es que mi esposa fue a hacer unas cosas y estoy cuidando a Ethan. El antídoto es únete a Education Revolution. ¿Cierto, bro? Cierto. Bueno, mil disculpas, pero así es esta onda. Bueno, ya me alargué demasiado en este punto. Bueno, heredamos nuestros miedos. Bueno, imagínense, los republicanos tienen miedo a la caravana, entonces heredan sus miedos. ¿Por qué? Porque no hay una toma de conciencia. Ellos heredaron sus miedos y sus papás le dijeron que hay que tener miedo de otras razas, hay que tener miedo de... a ver... Ok, permítanme. Hay que tener miedo de otras razas, hay que tener miedo de otros... hay que tener miedo de otros... a ver, ¿qué tengo por aquí? Voy a compartir aquí, no me pasa nada. Ojalá y más personas puedan conectarse a este... Ok, perfecto. Entonces les dicen, hay que tener miedo... los miedos son heredados, ni siquiera son motivados o ni siquiera se generan
por una conciencia personal. Simplemente nos enseñan a tener miedo. Aprendemos a tener miedo. Y obviamente porque existe una motivación poderosa y es proteger a nuestros seres queridos. O sea, estos son los niveles de conciencia rapidito. El primer nivel de conciencia es yo me protejo a mí mismo. Tengo amor a la vida y me protejo. Segundo nivel de conciencia es protejo a mis seres queridos. Tercer nivel de conciencia, protejo mi entorno. Cuarto nivel de conciencia, protejo mis semejantes. O el quinto nivel de conciencia, no sé, pero está por ahí. Y vamos a esa transición, ya no es yo soy americano, mexicano, yo soy centroamericano, ya es yo soy humano. Entonces protegemos a toda la humanidad por igual. Y no solamente a humanos, sino también a plantas, seres vivos. O sea, todos, esos son los cambios de conciencia que vamos pasando. Y ahorita es necesario hablar sobre el miedo porque es necesario tomar hacer ese cambio de conciencia. Ya no se trata solamente de mí y de mi tribu. Ese era otro nivel de conciencia, mi tribu o mis compatriotas. No, ya se trata de mis semejantes. Y más allá de todo ser viviente. O sea, del planeta, de la madre tierra, de las plantas, de los animales, o sea, de todo. Es desarrollar esta capacidad para empatizar con todos los seres vivos, no solamente con los que se parecen a mí, con los que tienen mi mismo color de piel, o con los que tienen el mismo nivel económico o cultural o lo que sea, no, sino con todos los seres vivientes. En ese transcurso donde dejemos ir los miedos mal fundados, que gran parte de ellos son heredados, vamos a trascender a este próximo nivel de conciencia y a lo mejor ya por ahí los extraterrestres o no sé, van a decir, ya están listos, ahora sí podemos conectar. Obviamente no, eso es algo. Entonces, heredamos los miedos de nuestros antepasados, principalmente de nuestros padres. Aprendemos a obtener el miedo disfuncional, casi es siempre aprendido. Es el miedo porque nuestros papás nos enseñan a ser desconfiados. Nuestros papás nos enseñan a no confiar, a no ser amigables, a tener enemigos. O sea, los enemigos para mí es toda la gente que cree que tiene enemigos es porque tiene miedo. Y como dije, el miedo siempre viene generado de una incapacidad por ser autosuficiente, por ser lo suficientemente bueno para salir adelante, por no tener miedo a perder. Yo tengo miedo a perder mi cámara posiblemente todavía, pero ¿qué si alguien viene y me la roba? ¿Y qué si un ladrón viene y se mete? O sea, me compro otra, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque sé de mis capacidades y sé que van a ser retos. No hay problema, solamente retos para mejorar, aprender, trascender. Bueno, obviamente este es un pensamiento a lo mejor demasiado hippie, pero no sé, el nacionalismo, el racismo, los prejuicios, todos estos son miedos heredados. Entonces heredamos muchos miedos. El nacionalismo es un miedo extremadamente tóxico porque la gente, y mucha gente estadounidense cree que por el solo hecho de ser americanos son mejores que otros. No creen que sea malo, eso es lo peor porque proyectamos una realidad, pero sí es algo tóxico porque ellos no sienten lo que sentimos nosotros cuando nos hacen sentir menos o cuando nos ven para abajo porque no somos americanos, que de hecho nosotros, pero también está mal voltearlo y decir yo soy más americano porque tengo la piel oscura. No, para mí todo afán de diferenciarnos de otros semejantes es tóxico. No importa si yo tengo más razón que ellos, no importa si yo soy más americano que ellos porque soy café y eso quiere decir que mis antepasados son de este continente. No importa. O sea, es que todo es tóxico. Todo afán de diferenciarnos de otros semejantes es tóxico, pero todo viene fundamentado del miedo, el miedo disfuncional. Es un miedo que no es consciente. Pero bueno, vamos a continuar. Ojalá y esté haciendo esto. Bueno, aquí es donde aparecen las enfermedades psicosomáticas, que esto es un tema extremadamente extenso de otras 2 horas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Bueno, como ya lo dije, el cerebro proyecta una realidad y puede convertirse en realidad palpable. ¿Qué es real? Para empezar, vamos a preguntarnos qué es real. O sea, ¿esto es real? ¿Estar yo aquí con ustedes es real? ¿Ustedes me están viendo por un pedazo de plástico? ¿Eso es real? O sea, no. Pero lo podemos fundamentar como algo real. Uno de los mejores ejemplos de cómo el cerebro es tan poderoso que nos puede generar un estado mental imaginativo, pero que puede sentirse es, busquen fotografías de piojos, son los piojos fantasmas. Porque hablando con mi esposa sobre este video ayer, me dice, es cierto, a veces cuando sabemos que alguien tiene piojos, nos empieza a dar comezón, busquen. Y yo no las puse aquí las fotos porque no quiero que Facebook me bloquee, porque la vez pasada me bloqueó porque puse una foto de un árbol que parecía mujer, o de una mujer que parecía árbol, y ya me lo pusieron como que era un video nudista.
y entonces no lo pude compartir, no pude hacer un montón de cosas. Entonces por eso hoy voy a ser muy cuidadoso con las fotos que pongo aquí. Pero yo empecé a buscar fotos de piojos y literalmente empecé a sentir comezón. Obviamente porque yo me imagino que yo tuve piojos cuando tuve chiquito allá en mi rancho, no me da vergüenza decirlo. Pero sí, o sea, es una proyección psicosomática que puede traducirse a algo real porque tú literalmente empiezas a sentir comezón en la cabeza. Otro es el contagio instantáneo. Si estás cerca de una persona que está vomitando, tú en ese instante, viendo a la persona que vomita, vas a sentir algo en el estómago. La mayoría de las personas, no todos, pero si tú tienes miedo, si el miedo está, si tus miedos son mal fundamentados, vas a sentir un miedo instantáneo, cosa que no deberías. Él está enfermo, yo no, pero tú sientes ese dolor en la panza. Me duele hasta que lo veo. Bueno, esta es otra de los juegos que juega el cerebro con nosotros. Tienes una cortada y no te das cuenta que te cortaste, andas trabajando súper bien. Cuando ves el color rojo, que es un activante del dolor instantáneo, porque el color rojo es lo que nos mantenía vivos. Cuando veíamos rojo había peligro. Entonces tenemos un instinto de supervivencia con el color rojo. Entonces ves la sangre roja y en ese preciso instante empiezas a sentir dolor en esa cortada. Pero antes de que te dieras cuenta, no. Entonces podemos decir que el cerebro es una máquina tan potente que puede convertir tus miedos en tus peores enemigos. Y las enfermedades psicosomáticas son el mejor ejemplo sobre eso. Porque hay personas que a veces sienten algo en la nariz. Ay, no, ya me voy a enfermar de gripa. Y boom, se enferman de gripa. O sea, la mente es muy poderosa, el cerebro es muy poderoso. Es importante tomar conciencia de que a veces son miedos los que activan estas enfermedades. Hackeando ese sistema de los miedos, convirtiendo los miedos en nuestros aliados para simplemente ser más fuertes, tener más coraje, tener más valentía, podemos hacer esa transmutación, podemos hacer ese cambio. Ya no es de que yo veo a alguien, yo tengo muchísimo tiempo que no me enfermo de gripa y es precisamente porque he estudiado las enfermedades psicosomáticas. Y gran parte de las enfermedades psicosomáticas son generadas por el miedo. O sea, yo si me pica la nariz o si me pica la garganta, yo no acepto que ya me enfermé de gripa. No, yo digo, no tengo tiempo de enfermarme de gripa, sigo adelante. Y estoy seguro que me enfermo, pero paso, mi esposa se enfermó súper cañón. He estado alrededor de gente que ha estado súper enferma de gripa. Estoy seguro que yo me enfermo, pero no es una enfermedad psicosomática porque no acepto ese nivel de enfermedad. Y digo, yo no estoy enfermo, yo ando bien. Y sí, me duele la cabeza y tengo una jaqueca y me duele el cuerpo y me duelen los huesos, pero sigo adelante. Voy al gimnasio, o sea, ejecuto un plan que ya tengo, porque eso es de gran importancia a la hora de los miedos, es tener un plan de ataque. Pero no me voy a adelantar mucho. Bueno, saludos, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, así es, Lenin. Bueno, gracias por seguir comentando y discúlpenme que no estoy muy atento a los comentarios. Pero bueno, ¿qué hacer? La gran pregunta que se genera aquí es, ¿qué hacer? ¿Cómo traducir esos miedos disfuncionales, heredados, esos temores, esos terrores? ¿Cómo transmutarlos a algo? O sea, ¿cómo ir del miedo a la potencialidad? Esa es la gran pregunta del millón y espero poder aportar algo a este tema, porque este es un tema obviamente de muchas horas, pero para mí es un inicio, tomar conciencia del miedo como una proyección de nuestra mente, ¿ok? Por eso pasamos por todo este proceso. El miedo nunca es real, siempre son proyecciones. En psicología se le llama la ceguera voluntaria. Nos podemos cegar a ver algo. Es que esta persona no me quiere, es que me odia, es mi enemigo. Y tú estás obsesionado por ver esa amenaza constantemente cuando la amenaza no existe. Cuando simplemente la persona tiene una cara fea y siempre parece que anda de mal humor, pero no le caes mal. O simplemente la persona tiene una ideología diferente, pero está bien, no pasa nada. Pueden opinar cosas distintas. Pero gran parte de nuestros miedos son proyecciones basadas en una disfuncionalidad de nuestra conciencia de ser. No sé si puedo decirlo de esa manera. Pero bueno, he encontrado esta separación también muchas veces en libros de superación personal. Sigmund Freud habla sobre esto, sobre ir muy lejos también, o sea, no sentir miedo o sentir un miedo que te aterra. Hay otro libro que se llama Dianética, que habla sobre la cobardía, sobre cómo vibramos a un nivel muy bajo de conciencia cuando somos cobardes, cuando el miedo nos paraliza. Hay historias que han contado de gente que ha estado a punto de morir y como no hay, ya se resignan a que van a morir y baja su nivel de todo, su nivel de conciencia baja a niveles
muy preocupantes. Las personas que se suicidan es gran parte miedo, es gran parte ese temor que los paraliza. Y no es malo, es una naturaleza humana, pero es ahí donde vamos a encontrar la manera de transmutar. Y voy a separar esto que ya lo hice antes, basado en otro libro que leí hace mucho que se llama El Seminario Fénix, que no es un libro, es un audiolibro. No sé si es un libro o no, pero yo escuché este audiolibro hace mucho tiempo y habla sobre cómo podemos separar estas tres partes que existen en nosotros. Estos tres niveles existen en todos los humanos. Pero existe el cobarde, que podemos decir que hay muchas personas que somos cobardes. El cobarde tiene miedo inconsciente. No sabe a qué le tiene miedo, pero tiene miedo, no se mueve, porque ni siquiera hay una amenaza específica. No tiene una motivación específica. Esa es una de las características del cobarde. Puede tener sueños, pero son muy vagos. O sea, son sueños, por ejemplo, yo quiero ser rico. Ok, quieres ser rico, pero ¿qué tan rico? Yo quiero ser importante. ¿En qué aspecto? ¿En qué quieres ser importante? Podríamos decir que el cobarde está por ahí. El cobarde tiene un miedo, pero no sabe ni siquiera a qué. Pero es un cobarde, está ahí metido. Tenemos del otro lado al temerario. Se parece mucho al cobarde porque actúa por instinto. También el temerario es una persona que a lo mejor no tiene miedo, pero vamos a decir por qué también esa no es la solución. El temerario se parece al cobarde porque actúa por instinto, pero tiene la valentía inconsciente a su favor. Hay una valentía inconsciente. No sabe de dónde viene, pero es una valentía inconsciente. Su debilidad es que no piensa en las consecuencias de sus actos. El valiente tiene el miedo del cobarde y la valentía inconsciente del temerario. El valiente para mí es donde todos debemos estar. Pero vamos a profundizar mucho más allá. Vamos a encontrar la transmutación, que yo la encuentro aquí en medio del cobarde y del valiente. Que estas personalidades las tenemos todos constantemente, o podemos ser también muy cobardes, o podemos ser muy temerarios, o podemos ser valientes, pero también las tres existen dentro de nosotros constantemente. Aquí encontramos, desde mi punto de vista, la manera de transmutar ese miedo a la valentía. Es la transmutación. Encuentras los motivos para ser valientes. Para mí esto es el punto decisivo. ¿Cuáles son tus motivos para ser valiente? ¿Cuáles son tus motivos para no ser un cobarde? Porque tienes que ser específico, y de esto todos los libros hablan. Y para usar el miedo como tu mejor aliado para salir de la zona de confort. El cortisol es el que juega un papel importantísimo en esto, porque el cortisol, aunque en grandes cantidades es muy tóxico, en la cantidad perfecta te puede generar esa fuerza para salir adelante, pero tiene que haber un plan específico. Es ahí donde vamos a hacer la transmutación del miedo a la potencialidad. Tiene que existir algo específico. Y bueno, más que nada también, esto hablamos mucho en Education Never Ends, y muchos amigos hablan sobre trascender. Para mí es donde encontramos el otro punto siguiente que está por este lado, que es trascender. Es encontrar ese balance perfecto entre valiente y temerario, porque si eres un temerario, puedes ir demasiado lejos, puedes poner a personas queridas en riesgo, porque te arriesgas demasiado. Pero si eres un valiente, tienes conciencia de tus miedos, tienes conciencia de tus debilidades, tienes conciencia de en qué sí puedes y en qué no, y te arriesgas de una manera consciente. Para mí eso es la mejor manera de transmutar el miedo, usarlo como un incentivo, usarlo como una chispa potente que te ayuda a encender esa hoguera. Pero si ni siquiera tienes preparada una hoguera, si ni siquiera sabes cuáles son tus metas específicas, o no solamente eso, si tienes metas que son muy banales, muy egocentristas, porque muchos cobardes tienen metas así. Muchos cobardes tienen metas, es que yo quiero ser rico para vengarme. ¿Por qué? Porque eres un cobarde, porque te quieres vengar de alguien que supuestamente te hizo daño. Cuando puedes perdonar y cuando puedes mostrar esa valentía perdonando a una persona que te hizo daño en este determinado momento. Entonces, para mí eso es la manera de trascender, eso es la manera de transmutar el miedo a la potencialidad, es teniendo un plan específico. La trascendencia encuentras la fuerza y la astucia para ir más allá de tus límites. Esa es para mí trascender. La zona de aprendizaje y trascendencia. O sea, ya hablé sobre este tema de la zona de confort. La zona de confort es ahí donde estás a gusto, donde no hay cambios, donde ya te sientes como pez en el agua. O sea, toda la gente te respeta, toda la gente te admira,
estás a salvo en esa zona, pero tienes que expandirte un poquito más, tienes que salir a esa zona de aprendizaje, así se le llama, una zona de incertidumbre, una zona donde te vas a sentir con miedito porque estás saliendo, porque esta gente nunca la habías visto, este nivel nunca lo habías estado, pero ese es para mí, donde encuentras esa capacidad para trascender, porque empiezas a expander, empiezas a encontrar habilidades que ni siquiera tú sabías que conocías. Y esa es la manera donde encuentras el balance perfecto entre miedo y potencialidad. El miedo se convierte en tu mejor aliado porque hay un plan de ataque, porque hay motivos potentes. Uno de ellos es la familia, uno de ellos es ayudar a los demás. O sea, no solamente ser rico porque quieres tener mucho dinero y quieres comprarte tu propia isla y quieres vivir con mujeres. No, yo quiero tener dinero para ayudar a otros, para hacer una escuela en mi rancho, una escuela súper fregona, para alimentar a toda esa gente que ni siquiera tiene la oportunidad de estudiar, para darles la oportunidad a otros, no para darle un pescado a tu hermano, sino para enseñarle a pescar, porque si le das un pescado comerá por un día, pero si lo enseñas a pescar comerá por el resto de su vida. Entonces, para mí esos son los motivos que, acompañados con una cantidad perfecta de miedo, pueden hacer que te conviertas en ese superhombre, en ese superhumano, ese humano del futuro que va a pensar a un nivel global, que va a pensar a un nivel de humanidad. Y ya después nos preocupamos si hay humanos y marcianos y de otra galaxia, pero por ahorita la necesidad de encontrar este balance entre humanos es necesaria. Vemos a esta caravana viniendo y no hay un soporte aquí en Estados Unidos, hay mucho miedo. Los americanos tienen mucho miedo a perder lo que creen que es de ellos, pero esto no es de nadie. Estamos aquí de pasadita porque el miedo lo están usando de una manera incorrecta. Y voy a poner esta historia. Esta historia es muy, muy potente esta historia es muy potente sobre cómo podemos diferenciar la valentía del temerario, que estos son los dos puntos que yo creo que deberíamos de perseguir constantemente. Puedes llegar a ser temerario y puedes llegar a poner en riesgo a mucha gente. Esta historia se la recomiendo que la busquen, se llama La Conquista del Polo Sur y habla de dos grupos. Unos fueron muy valientes y usaron el miedo para pensar en todos los posibles errores que podrían cometer, en todas las posibles cosas que podrían ir mal, porque a veces creemos que como ya somos muy fregones, pues no, o sea, nomás nos aventamos y con la fuerza y con la valentía y con el coraje. No, el miedo en la cantidad perfecta puede hacer que pienses en todo lo que puede salir mal y prevenir eso antes de que salga mal. Esta historia es reveladora por eso. La Conquista del Polo Sur dice, hace un siglo, o sea, hace más de 100 años, el 14 de diciembre de 1911, el noruego Roald, su nombre está medio raro, Roald Amundsen, no sé si han escuchado la historia de este señor, al frente de un equipo de 5 hombres alcanzó el Polo Sur por primera vez en la historia. Este fue el hombre que llegó al Polo Sur. Había 2 equipos compitiendo, esa es la historia principal. Había 2 equipos compitiendo, estaba el equipo de Roald y estaba el equipo de Robert. El equipo de Roald se preparó, el equipo de Roald tenía miedo a morir, un miedo de verdad fregón, tenía miedo a perecer en el camino, entonces pensó en todos los posibles contratiempos, pensó en cómo podían arreglar esto si pasaba esto, pensó, a lo mejor muchos dirán, ay no, pues qué cobardes, no, qué collones, no, pensó en todo lo que podía salir mal, planeó todo a un nivel diminuto de detalles y triunfaron y llegaron al Polo Sur. El segundo equipo, el 17 de enero de 1912, 34 días más tarde, Robert Falcon Scott, junto con otros 4 británicos, llegaban caminando hasta aquel mismo punto en el corazón del continente antártico. El primer equipo retornó a la civilización. El segundo falleció mientras regresaba al campamento base. Esto fue el miedo para mí en esta historia fue un factor decisivo, porque el miedo siempre existía ahí. Yo tengo miedo a que nos quedemos sin agua, yo tengo miedo a que nos quedemos sin carruajes, el miedo siempre fue un factor decisivo porque hizo ampliar esas capacidades cognitivas para pensar en todo lo que podía salir mal y planear a un nivel de detalle casi microscópico. Uno se trajo el éxito, el otro quedó atrapado por el fracaso junto a sus compañeros. Esta historia es súper triste, man, porque los chavos, el segundo equipo, el equipo de los temerarios, de los que
sí, trajeron el mejor equipo, trajeron unos caballos súper fregones, súper poderosos, tenían todo esto y tenían todo lo otro. Como eran muy temerarios, no pensaron en los detalles, como eran gente muy emprendedora que no pensaba en el miedo, que ya habían trascendido el miedo supuestamente, bueno, quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque no pensaron, no usaron el miedo como su incentivo para prepararse y para no dañar más allá de su persona, porque ellos dañaron a sus familias, obviamente, porque no hubo una planeación exacta y perfecta sobre esta aventura. Entonces ellos fallecieron en el camino, les pasaron un montón de contratiempos porque no planearon bien. Entonces, para mí esta es una historia que recalca la importancia de ser valiente y de ser temerario y cómo encontrar el balance perfecto y cómo dejar de ser un cobarde también, cómo dejar de ser alguien que simplemente está parado ahí quejándose de todo, porque la vida, porque las situaciones, porque las circunstancias, y sales y usas el miedo como una chispa para poder crear las oportunidades, las situaciones, las probabilidades, las relaciones, las amistades, para poder salir de esa zona de confort, de esa pequeña burbujita que es tu cobardía y hacer algo, y usar el miedo, como dije, como mejor incentivo. Ambos se convirtieron en héroes, ambos fueron héroes. Bueno, y me encantaría profundizar mucho más en el miedo. ¿Cuándo el miedo es tu amigo y enemigo? Es una escena de Toy Story. ¿Amigos o enemigos? Amigos, tío, amigos. Es ¿cómo se llama? Woody cuando... Y fíjate que esa es una naturaleza humana. O sea, siempre vemos todo como amenaza o como ayuda. O sea, siempre vemos todo, lo separamos constantemente y por eso es que estamos en estos broncas metidos. Por eso que la humanidad está así un poquito patas arriba, porque todo queremos ver como amigo o enemigo, ¿me entiendes? Pero en esta ocasión vamos a desglosar cuándo el amigo es tu amigo y cuándo el amigo es tu enemigo. El miedo, cuándo el miedo es tu amigo y cuándo el miedo es tu enemigo. El miedo es tu amigo cuando sabes quién eres, ¿ok? El miedo es tu enemigo cuando no sabes quién eres. Cuando no sabes quién eres, el miedo es tu enemigo porque todo mundo es tu enemigo, porque no tienes una conciencia plena de quién eres, no sabes de tu potencialidad, no sabes de tu valor personal, entonces todo mundo es tu enemigo. El miedo está por todos lados, el miedo es tóxico. El miedo es tu amigo cuando sabes qué quieres y por qué lo quieres. El miedo es tu enemigo cuando no sabes qué quieres, porque como no sabes qué quieres, tienes miedo a perder lo que tienes, porque no tienes un rumbo predeterminado, porque no hay un plan de ataque, porque no hay un lugar a donde quieres llegar. Y ni siquiera hay un porqué tampoco, porque no solamente se trata de ser rico, sino por qué quieres ser rico, qué quieres hacer con ese dinero, a quién vas a ayudar, qué son las oportunidades que vas a generar, cuál es la educación, cuál es el nivel de aprendizaje, qué es lo que vas a fomentar, qué es lo que vas a potencializar. O sea, ¿vas a ser rico nada más para ser un viejo avaro? No sé si Ethan necesita ayuda otra vez, pero bueno. El miedo es tu amigo cuando sabes cómo lo vas a conseguir, como fue en la historia de estos conquistadores del Polo Sur. El miedo los hizo trazar un plan de ataque, no sé, un itinerario tan microscópicamente detallado que los mantuvo vivos en estas travesías tan poderosas que son la vida, estas aventuras de la vida. El miedo es tu enemigo cuando no sabes cómo lo vas a conseguir, cuando tienes un plan así muy a la ligera, pero no sabes cómo lo vas a conseguir. En esa ocasión el miedo se convierte en tu enemigo. Y los voy a dejar casi ya con dos frases que estas las he compartido en Sinapsis. Una dice: no ves el mundo tal y como es. No sé si alguien está haciendo comentarios, discúlpeme. Bueno, no ves el mundo tal y como es, lo ves tal y como eres. Ten mucho cuidado con eso, porque el miedo juega un factor decisivo en esta conciencia, en este modo de conciencia humana. Cuando tenemos mucho miedo, proyectamos nuestros miedos y basado en esos miedos, vemos todas estas amenazas constantemente. Vemos a la gente que nos quiere tumbar, vemos a la gente que nos quiere sabotear, vemos a la gente que nos quiere esto, vemos a la gente que nos quiere quitar nuestro... No, o sea, por eso es importante tomar conciencia del miedo, porque puedes ver el mundo como tú quieres verlo, ¿ok? Otra frase poderosa dice: no hay viento favorable para un barco sin un rumbo. Si no hay un rumbo predeterminado, si no sabes a dónde vas, ¿para qué fritos estás haciendo lo que estás haciendo? Por ahí el miedo también se puede convertir en tu enemigo, porque no hay un plan determinado. Concluimos con eso. No, aquí tengo otra. Ok, es Nelson Mandela, dice: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. O sea, el miedo como sirviente es excelente,
pero como jefe es un terrible jefe, ¿me entiendes? O sea, el miedo cuando no hay cuando no te alías con el miedo, cuando no hay una aleación con el miedo, cuando no hay un acuerdo, pues se puede volver en alguien muy, muy tóxico para ti, porque como dije, proyecta esta realidad que no es, proyecta estos miedos, estas amenazas constantes que no existen. El valiente no es quien no tiene miedo, porque como dije, si no tienes miedo, entonces estás loco, ¿me entiendes? Entonces puedes caer en una distorsión psicológica, sino aquel que conquista ese miedo. Bueno, es lo mismo. ¿Y quién mejor que Nelson Mandela para decirle a una persona que fue tan valiente, una persona que estuvo en la cárcel por decir lo que se debería decir, una persona que nos mostró cómo no es que no tuviera miedo, sino que conquistó esos miedos y los volvió en algo positivo? Porque el miedo, como dije, es un instinto natural de supervivencia, pero nosotros lo convertimos en temores y lo convertimos en terrores basado en, como dice Sigmund Freud, el miedo disfuncional, y basado también en miedos heredados. Hasta ahí los dejo. Ojalá haya podido aportar algo a este tema tan complejo. El tema estaba súper fácil, el tema estaba súper livianito al principio cuando inicié. De hecho, el tema era cómo no enfermarte en tiempos de gripa, porque tienes miedo de enfermarte, y porque tienes miedo de enfermarte te enfermas. Eso era el tema principal, se los juro, pero se puso tan complejo. Y yo dije, es que no pasa nada, o sea, hay que hablar sobre esto. Yo sé que a veces mis amigos me dicen, no, es que es mucha información a la misma vez, pero bueno, no dudo de que haya personas por allá afuera que vayan a digerir mucho de esto que acabo de decir, porque también creer que todos los hispanos, o sea, nos gusta, y no solamente a los hispanos, de hecho, lo vemos hoy. ¿Cuánto tiempo tengo? Uy, ya tengo muchísimo tiempo. Lo vemos hoy en las redes sociales, o sea, estamos impuestos a los mensajes cortitos, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser cortito y denso, pero yo creo que eso nos está afectando porque estamos reduciendo nuestro nivel de atención, no sabemos poner atención, porque tienes que cambiar de ángulo constantemente, porque las novelas así son, o sea, cambian de ángulo constantemente por eso, porque la gente se está imponiendo a que a la estimulación express. O sea, es que tiene que ser el mensaje súper cortito. No, o sea, imagínate, si así fuera, entonces, ¿cuál es nuestro nivel de capacidad para poder digerir estos mensajes tan profundos? Porque el miedo no es... Y aquí toqué una pequeñísima parte de lo que es el miedo. O sea, va mucho más profundo. El problema hoy es que como existe la opinología y como mucha gente usa su experiencia personal para opinar y no nos basamos en la ciencia, porque la ciencia siempre tiene que estar ahí como base fundamental de nuestras opiniones. Si no contrastamos nuestras experiencias subjetivas o personales con la ciencia, podemos caer en la exageración y podemos caer en esta caricatura de... A ver si la encuentro, ¿cuál era? Podemos caer en esta caricatura de el proyeccionista y proyectar una realidad generada por una necesidad, por ver lo que queremos ver. Es por eso que podemos generar problemas. Pero yo respeto las opiniones de todo el mundo. Pero mi mayor consejo que digo siempre es, contrasta lo que crees con la ciencia. Ve y busca la ciencia, porque la ciencia es, aunque a lo mejor dirán muchos, no, pues es que ya está quedada. Sí, pero si nos vamos a que todas las opiniones son válidas, nunca nos vamos a poner de acuerdo. En cambio, si vamos a buscar fuentes como Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, que es una persona que pasó su vida estudiando el cerebro, la conciencia, los miedos, por qué las personas actuamos como actuamos, bueno, ahí vamos a tener una base fundamental y ahí vamos a poder, ¿cómo se puede decir? Vamos a poder generar un mensaje mucho más claro que tiene que ver con ya estudios previos. Pero, no sé. Esto es un tema extremadamente complejo, ojalá ya haya podido aportar algo. Creo que podría concluir con eso. La manera de trascender del miedo a la potencialidad es tomar conciencia de que el miedo no debe ser deshecho completamente. El miedo podemos usarlo como esa chispa, mediante una toma de conciencia de qué es lo que queremos, quiénes somos, qué queremos y qué es el plan que tenemos para conseguir lo que queremos. Porque eso es la gente que se ve que salen adelante, es gente que no necesariamente son temerarios, porque ya vimos la historia de la conquista del Polo Sur, fueron muy temerarios y fallecieron, perecieron en el transcurso. O sea, fue una historia extremadamente triste de estas personas, cómo les pasaron tantas cosas, porque no planearon bien, porque no usaron esa toma de conciencia. Eso, para mí la conciencia sigue siendo un tema principal, un tema central en toda en todos estos temas de superación personal, en todos estos temas de cambio de conciencia que ya se ve venir, y por eso vemos a más gente hablar sobre el miedo, porque existe la necesidad
necesidad tremenda de hablar sobre estos temas, de tomar conciencia y de no ver a todo el mundo como nuestros enemigos. Yo tengo una frase para eso: yo no tengo enemigos, solamente tengo corazones por conquistar. Y eso me ha ayudado mucho a tener paz interior, porque yo no considero que alguien es mi competencia, o que alguien es mi enemigo, o que alguien me quiere tumbar, o que alguien me quiere ver abajo. Yo no creo en eso más. Yo creo en diferencia de opiniones, yo creo en diferencia de perspectivas, en diferencia de experiencias, todos en la cultura. La cultura nos hace ver la vida de una manera muy específica. Los miedos son heredados, hay una proyección, nos convencemos de nuestra propia realidad también, eso es muy peligroso, es la ceguera voluntaria. O sea, nos convencemos de que lo que creemos es cierto, porque a veces también estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo una metodología, entonces tenemos que convencernos de que esta metodología es la mejor que existe en el mundo, porque si no, entonces ¿cómo vamos a venderlo? Entonces es muy importante mantenernos siempre, cuestionar nuestras creencias, siempre cuestionar. El quinto acuerdo, de eso habla, otro libro poderosísimo del que voy a hablar pronto. El quinto acuerdo es: no asumas nada, o sea, cuestiona todo lo que hay, cuestiónalo y trata de mejorarlo, no con el afán de refutar las ideologías existentes o preexistentes, sino con el afán de mejorarlas, de enriquecerlas mucho más, de que si lo que haces, una pregunta muy poderosa que nos podemos hacer las personas constantemente es: ¿lo que hago añade o resta? ¿Lo que hago va a aportar o va a restar? ¿Mi opinión va a hacer que esto mejore o va a hacer que esto empeore? ¿Mi opinión va a unir o va a dividir? Eso para mí es parte central en el actuar que deberíamos de tener las personas. Es cuestionarnos si lo que hacemos va a hacer que nuestro entorno mejore, o simplemente lo hacemos porque queremos pararnos el cuello, porque queremos ser mejor que los demás, o porque queremos superar a los demás, porque tenemos esta competencia. Y todo está basado en el miedo disfuncional, y nosotros mismos lo convertimos en eso. Pero bueno, wow, ahora sí los dejo. Mi miedo. Uy, esa sería una excelente pregunta, Loren, y ya tengo que cortar porque ya tengo una hora, ya me pasé demasiado de mi tiempo. Pero esa sería una excelente pregunta para las personas que lo vean este video después. Ojalá y Facebook me deje inyectarle un poquito. Siempre le inyecto $5 a mis videos para que llegue a más personas el mensaje. Y les digo a ustedes cuáles son sus miedos. Para mí es importante tomar conciencia, porque es una de las técnicas que usa, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Es, a ver, escribe qué es lo que tienes miedo, a ver qué es el problema que tienes, porque a veces ni siquiera sabemos, es la cobardía. Y vaya que el perro cobarde es súper potente, es el que siempre termina salvando a todo el mundo, ¿me entiendes? Porque el miedo es su mejor incentivo, y esa caricatura por eso es tan... ¿dónde está esa caricatura? Creo que es la... Cobarde. Este perrito es súper valiente, porque termina salvando a todo el mundo, termina salvando a la valiente, que es la mujer, que siempre está ahí valiente, piensa en las consecuencias, y termina salvando al temerario, al hombre súper bruto, que siempre se mete en todos los problemas, ¿me entiendes? Entonces, pues por eso que digo, o sea, hay un balance. Estas tres cosas las tenemos que tener todas, y nos ayudan nos hacen humanos. O sea, si no tenemos miedo, ya no somos humanos. Y si somos demasiado cobardes y demasiado miedosos, tampoco somos humanos. No estamos abriendo el canal para que nuestro potencial se manifieste, ¿me entiendes? Por eso digo del miedo a la potencialidad, porque el miedo es un ingrediente muy bueno. Pero la pregunta sería para todos los que van a ver este video después: ¿cuáles son tus miedos? Porque como dije, esta es una técnica que se usa en Alcohólicos Anónimos, es definir el problema. O sea, si no puedes medirlo, no puedes cambiarlo. Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Si no puedes medirlo, no puedes pues ya dije eso. O sea, tiene que existir una toma de conciencia. ¿Cuál es el problema de verdad? O sea, eso es algo que usan también muchos coaches de vida, muchos psicólogos. Es, a ver, escribe qué es exactamente lo que tienes miedo. De hecho, Jordan Peterson, que se lo recomiendo mucho, este es un psicólogo, algo así, psicólogo, no sé cómo se le llama, pero él usa a las personas a superar sus miedos. Y una de las técnicas que usa es primero definir el miedo. ¿A qué es a lo que le tienes miedo? Bueno, le tengo miedo a hablar en público. A ver, quiero que te imagines hablando en público. No puedo. Inténtalo. O sea, poco a poco vas venciendo ese miedo para que no se vuelva tu opresor, sino se vuelva tu mejor amigo, porque el miedo siempre va a estar ahí. El miedo es un instinto de supervivencia. Obviamente, a lo mejor si trascendemos a otros niveles de conciencia, a lo mejor ya yendo a una conciencia no verbal, donde todo es luz y potencialidad y vibración y vemos los átomos de nuestro cuerpo estar, no sé, al nirvana, vamos a decirlo de esa manera, a lo mejor ahí sí ya no va a haber necesidad del miedo. Pero mientras estemos en este plano de conciencia,
O sea, tenemos que arreglar lo básico, y lo básico es que le tenemos miedo a cosas que no existen. Lo básico es que le tenemos miedo a otras razas, le tenemos miedo a otra gente que piensa diferente a nosotros. Eso es lo básico, tenemos que empezar desde ahí. Y ¿cómo se dice? Aclarar cuál es tu miedo. Me gustaría que ustedes dijeran y que hicieran este ejercicio porque sé que funciona. Primero define cuál es tu miedo. Bueno, es que tengo miedo a pedir un aumento a mi jefe. ¿Por qué? Porque no sé, porque siento que no me lo va a dar porque no valgo lo suficiente. Ok, entonces imagínate pidiéndole un aumento a tu jefe. Esa es una técnica que usa Jordan Peterson. Primero, imaginativa. Ok, imagínate pidiéndole un aumento. A ver, hey, quiero un aumento porque estoy trabajando súper duro y creo que ya me merezco un aumento. Ya tengo más de un año aquí, entonces me merezco y ya así lo vas procesando. Todo es un proceso. Entonces, define cuál es tu miedo. Define qué podías cambiar de ti para que ese miedo se volviera más débil. Empieza a practicar eso que acabas de definir sobre cómo podías debilitar ese miedo y cómo podías convertirlo en tu aliado. Y ojalá, y como digo, este tema... A ver, Loren, voy a leer tu comentario y ese es lo que me dio la idea de que definas tus miedos y definas cómo puedes vencerlos o cómo puedes convertirlos en tus aliados. Mi miedo me ha enseñado a confiar al calibre de la sensación que se siente el impacto en el cuerpo. Y mi miedo me ha avisado de cosas grandes que estoy por vivir. Exacto. De hecho, Spider-Man, yo digo que ese es su instinto. Su instinto es el miedo. Y profundizando obviamente en la ciencia, te das cuenta que nuestro cuerpo es una antena tan poderosa que tiene estos receptores y que cuando se te enchina la piel es miedo de algo, pero no sabes de qué, porque no tenemos la capacidad de conectar a ese nivel de conciencia. Pero para mí Spider-Man usa el miedo para estar atento. Y el miedo no es algo malo, nosotros lo hemos convertido en algo malo, porque creemos que tener miedo es de cobardes, creemos que tener miedo es de gente débil, pero no, el miedo es un instinto natural, el miedo es como tu sangre, el miedo es como tu corazón, es algo que necesitas para sobrevivir. Transmutándolo de la manera correcta, como ya dije, con un plan de ataque, con un rumbo predeterminado, porque gran parte del sufrimiento, según los expertos, que tienen las personas es ir a la deriva, es no saber a dónde vas. Eso es lo que genera el sufrimiento y eso es lo que genera el miedo que te paraliza y es la ansiedad. La ansiedad es el miedo al 1000% porque no sabes ni siquiera lo que quieres. O sea, y tienes ansiedad porque tienes miedo a perder todo aquello que tienes porque no hay una toma de conciencia de tus capacidades y de tus habilidades. Entonces, gran parte del sufrimiento que se genera en los humanos es no tener un rumbo predeterminado. ¿Qué pasa, mijo? ¿Ya se paró otra vez? Ay, cosita, venga, porque aquello que yo vean aquí. Ay, niño, machita, cocha, mocha. Mira, allá estás, mira, allá. ¿Sí te ves? Ahí está. Oh, ¿te gusta la película? Es que, uy, ese mi hijo es de todas las películas. Ahorita voy, mijo, ya voy a terminar, ¿ok? ¿Sí? ¿Me esperas? Mira, ponle play así nomás. Así, mira, aplástale aquí en medio y dile play. Go. Ok, ahorita voy para allá, mijo. Wow, para mí eso es todo lo que necesito para seguir adelante y usar ese miedo, como dice Loren, como un impacto, como un golpe que te llega en el estómago y te dice, muévete, cabrón, porque estás a punto de morir, ¿entiendes? Y es un miedo que se vuelve en tu aliado, es un miedo que se vuelve en tu potencia. ¿Qué pasa? ¿No pelle? Ahorita voy, mijo, ahorita voy para allá, ¿ok? Ya voy a terminar. Bueno, bye, los veo, hasta la próxima y siempre les digo, mándenme solicitud de amistad, por favor, porque me encantaría conectar con más de ustedes, aunque a veces no respondo mucho a los mensajes que me mandan, discúlpenme, pero no sé, siento que si somos amigos podemos compartir mucho más, ustedes me pueden hacer comentarios, críticas son bienvenidas, yo soy amante de la crítica, porque la crítica para mí es una bendición. Si alguien se toma el tiempo en observar mi vida y darme una opinión, para mí es ganancia, gratis, mucho más. Bueno, apenas se están conectando mucha gente, muchas gracias por estar ahí, pero me tengo que ir, gracias y cuídense mucho, hasta la próxima y ojalá y puedan ver este video desde el principio y pueda ayudarles a transmutar del miedo a la potencialidad. ¿Y por qué es importante tener un rumbo predeterminado? Porque gran parte del sufrimiento de nosotros los humanos es no saber hacia dónde vamos, la incertidumbre, eso es lo que causa ansiedad. Eso es lo que causa estrés, eso es lo que causa todas estas dolencias psicológicas, todas estas enfermedades psicosomáticas, es no saber hacia dónde vamos, la incertidumbre de la vida, sentirnos víctimas de las circunstancias. Tenemos que saber quién somos, lo que queremos
y cómo lo vamos a conseguir. Eso es algo muy, muy importante. Y no necesariamente porque te obsesiones con conseguirlo, porque tampoco es que si yo obtengo aquello voy a ser feliz. No, si no puedes ser feliz con lo que tienes hoy, muy difícil serás con lo que tienes mañana, porque somos ríos con agua nueva cada instante. Entonces puede ser que lo que quieras hoy no lo quieras mañana. No sé, no me quiero alargar demasiado. Hasta ahí los dejo. Cuídense mucho. Potencialidad es la meta, del miedo a la potencialidad. Hasta la próxima.